Esto es Zona Pintada. Muy buenas noches a todos nuestros oyentes, un cordial saludo desde la ciudad de Bogotá, desde donde originamos este programa, a todos ustedes en todas las partes y todos los rincones del mundo. Bienvenidos una vez más a Zona Pintada, donde vamos a hablar de uno de los deportes que más nos apasiona, el baloncesto. Hoy vamos a dar final a una seguidilla de 3 programas en los que hemos venido hablando sobre los grandes jugadores de la historia que nunca ganaron anillo. También vamos a tener, como siempre, nuestras secciones habituales y como siempre también vamos a tener las noticias de la actualidad de la NBA que ya está a punto de empezar. Vamos a dar la pregunta de la semana, pregunta que va a quedar toda la semana para nuestros oyentes, para que nos respondan por todas nuestras redes sociales. Y sabemos que la temporada todavía no ha empezado, estamos a 8 días, pero ya hemos empezado, ya sabemos de los traspasos, ya sabemos quién se va, quién se queda, también los hemos visto en la pretemporada, entonces creemos que la pregunta puede ser válida. Con las buenas noches para Edgar. Edgar, ¿cuál cree usted o cuál cree que serán las 2 finales de conferencia de la temporada que ya dentro de 8 días va a arrancar? Hola Dani, muy buenas noches a Migue Producción y al profe Boja. Bueno, igual es difícil la pregunta, ¿no? Pero como se están dando las cosas, en el oeste yo pongo a los Lakers repitiendo contra a los Denver Nuggets, o posiblemente de la sorpresa y logre pasar sus propias limitaciones, Los Ángeles Clippers. Y por el lado del este, que es un poco más difícil de determinar, en este momento yo pongo a, a los Boston Celtics, que van a estar mucho más maduros, y pongo ahí por el lado a los Philadelphia 76ers, que yo creo que aún van a hacer un cambio más, van a adquirir algún jugador más y ya se han ido armando bien. Perfecto, muchas gracias, Edgar. La misma pregunta para Eder, con las buenas noches. Buenas noches, Dani. Buenas noches, Edgar, Miki, oyentes. Muy buenas noches. Para la pregunta, es difícil de determinar, de predecir a estas alturas quiénes pueden ser los finalistas, pero mis candidatos por el lado del oeste, Los Ángeles Lakers sin duda alguna van a repetir. Yo creo que no tenemos discusión en eso. Son el equipo que más se ha reforzado y van a repetir final de conferencia y muy probablemente también final de liga. Y yo le voy a dar mi voto de confianza a los Golden State Warriors. Si por el otro lado, en el este, em, yo creo que los Bucks, los Milwaukee Bucks, de la mano de Giannis Antetokounmpo, que ya garantizó su estadía ahí, va a jugar la final y lo va a acompañar si no son los New Jersey Nets, son los Boston. Ok, gracias, Eder. Yo personalmente creo que en la del este van a llegar los Nets contra los 76ers. ¿Qué más diría yo que fueran los Boston? Pero creo que esa va a ser la final. Y en el oeste no tenemos duda que los Lakers van a repetir. Yo le doy mi voto a los Suns. Vamos a ver qué pasa con la llegada de Chris. Amigos, bienvenidos, no se muevan. Esto es Zona Pintada. Historia. Como habíamos mencionado anteriormente, hoy vamos a dar final a esta seguilla de 3 capítulos en los que hemos hablado sobre los grandes jugadores de la NBA que nunca ganaron anillo. Recordemos, hemos hablado de Allen Iverson, de Chuck Barkley, Reggie Miller, Dikembe Mutombo, también hablamos de Tracy McGrady, Dominic Wilkins, John Stockton y hoy vamos a hablar de otros 3. Uno de ellos es un gran jugador, es Karl Malone. Edgar, ¿qué podemos decir o qué recordamos de Karl Malone? Dani, bueno, Karl Malone, cuando uno piensa en franquicias y piensa en los Utah Jazz, que no es el mercado más grande, pues obviamente tiene que pensar en Karl Malone, el jugador que estuvo la mayoría de su carrera con el equipo, que llegó 2 veces a la final, que es el líder anotador y el segundo en la historia, que eso también lo hace, pues imagínense, algo totalmente increíble. Quedó también él inmortalizado en la historia
al ser elegido uno de los 50 mejores jugadores en el año 1998 y entró al Hall de la Fama del baloncesto en Nashville en el 2010. Eh, en su franquicia queda inmortalizado como el líder anotador en puntos, en rebotes, en minutos jugados, en juegos empezados y segundo en asistencias, robos y bloqueos. O sea, imagínense la carrera que tuvo el hombre. Dos veces MVP de la liga, en el 97, en el 97, 99. Jugó contra gran, para mí el más grande de toda la historia, Michael Jordan y los Bulls, y llegó otra vez a la final en el 2004, ya en el ocaso de su carrera con los Lakers. Eh, Hay algo que de verdad quiero, o que aprendí de él y que le traté de seguir el rastro. Él estuvo perdido, o ha estado perdido mucho tiempo. Y hace poco, hace un año y medio, salió unos pequeños videos en una entrevista que él daba y se le ve ya como una persona mayor, bien grande, como si fuera un granjero, como si estuviera en las montañas cortando madera. O sea, se ve una persona totalmente diferente, fumando su cigarro y él fue una persona que de pronto no se dio para estar enfrente de las cámaras, entonces por eso le hemos perdido un poco el rastro a él, pero una de las escenas también que más me genera respeto por él es que cuando él pierde la final del 97 con Michael Jordan y los Bulls, él personalmente sube al bus después de haber perdido. Va y le da un abrazo a Michael Jordan y felicita a todo el equipo. En esa época obviamente no había no había pues como Instagram, ni Twitter, ni nada de eso, pero son los actos también de respeto y grandeza que jugadores deben tener como Karl Malone. Excelente, Edgar. Muchas gracias por toda esa información. Eder, ¿algo para agregar, algo para decir de Karl Malone? Dani, Karl Malone, uno de los jugadores más fuertes para mí, en mi opinión, de toda la historia de la liga. Y recuerdo mucho, y esa imagen la tengo muy grabada, en la final del 98, un, un agarrón que tuvo con Dennis Rodman, fueron los dos como por un rebote y se fue la jugada hacia el otro lado de la cancha y los dos se fueron haciéndose zancadilla mutuamente hasta que los dos llegaron pasando la mitad de la cancha a punta de tropezones y agarrones. Fue Sí. muy cómico para ese entonces y recuerdo mucho esa escena. Los dos eran unos jugadores supremamente mañosos y ahí no se sabía cuál era más mañoso que el otro. Es correcto, sí, ya lo hemos recordado a Karl en varias ocasiones. Bueno, vamos a hablar de otro jugador, un pivot altísimo, jamaiquino, de 2'13". Estoy hablando de Patrick Ewing. Este es otro gran jugador que hizo parte de la NBA, que nos maravilló con sus jugadas y que tampoco se ganó nunca un anillo. Él estuvo cerca de ganarse el anillo en el 94, con unos... ese era el año perfecto para ganárselo, porque en ese año los Bulls no tenían a Michael. Pero aún así logró llegar a la final, pero no logró ganar el anillo. Él llegó a la final después de vencer en la de conferencia a los Pacers de Reggie Miller y llega a la final contra los Houston, una final de 7 partidos en la que tampoco es capaz de ganar. Quiero contarles algo que tenía listo para la sección de hoy, de un día como hoy, pero como es de Patrick, quiero contárselas en este momento. Patrick, el 16 de diciembre de 1993, supera a Walt Frazier y se convierte en el mayor anotador de los New York Knicks, que fue donde él jugó prácticamente toda su carrera. ¿Qué más podemos o qué quisieran ustedes agregar, Edgar, sobre este grandísimo y talentoso jugador como lo fue Patrick Ewing? Dani, pues un gran representante de la Universidad de Georgetown. A mí me encantaba. Fue la época dorada de los grandes, ¿no? De Edgar, David Robinson. qué pena, Guitar, te interrumpo un segundito, ya que tú mencionas a Georgetown, qué pena, Georgetown. Quiero comentarles un dato que me acabo de acordar. Él llegó a la final en el 94 sin Jordan,
Es decir, Jordan, ¿te acuerdan que hace 8 días hablábamos que si de pronto era ese Jordan el culpable de que todos estos grandes jugadores que hemos mencionado durante estos días no se hayan ganado los anillos? En esta Sí. ocasión, este es un dato curioso, en esta ocasión no fue contra él, fue contra los Houston, como les estaba diciendo, pero Patrick fue víctima también de Michael, porque ya que tú lo mencionas, cuando él está en Georgetown con los Joyas, él llega y él hace una campaña excelente en el 84 con los Joyas, y llegan a la final y pierden contra los North Carolina de Michael Jordan. Entonces ahí también no tuvo la oportunidad de ganarse, en ese caso, la NCAA. Qué pena por interrumpirte, continúa. No, pero qué buen dato, Dani. Y mira lo importante, o sea, y sabes qué es lo más irónico también de la relación que él tiene con Michael, es que él hace parte de la organización de los Hornets hoy en día, siendo Michael el dueño del equipo. Y es una de las personas más allegadas a Michael. Muchas veces culparon a Michael o decían que Michael lo que hacía era volverse mejor amigo de sus enemigos, como lo hizo con Charles Barkley y como lo hizo con Patrick Ewing, como a manera de un poco de ablandarlos en el terreno de juego. Versiones que obviamente ellos han desmentido, pero que hacen parte del imaginario también que se genera ahí. Lo que tú decías, él estuvo muy cerca, es que nos olvida un poco, pero es que él estuvo en juego séptimo de finales, como tú lo decías, del 94, y él tiene una bandeja que no es en juego 7, sino que es antes, para definir un partido, y eso es una imagen que está grabada en la historia también del baloncesto, que el balón era más fácil que saliera, porque era una bandeja, un hombre de 2'13", la pone en el aro, era más fácil que, obviamente, que entrara que saliera, y el balón da un pequeño girito, toca el aro 2 veces, como que entra y sale, no, es la jugada más desafortunada que, o sea, que alguien puede tener, le pasó a él. Más otras imágenes de pronto desafortunadas que uno se queda con Patrick, que es cuando Scottie Pippen tiene una clavada espectacular y básicamente pasa sobre él, lo pisa después de que está caído. Otra que la famosa del Madison Square Garden con Michael, que hace un reverse y también se la clava en la cara. Pero pues también la imagen con la que uno tiene que quedarse es, como tú lo decías, que él pasó a como el jugador más insignia que tuvo los Knicks en los últimos 30 años. Ellos no volvieron a ganar nada y el único que estuvo muy cerca fue él. Entonces, gran reconocimiento para Patrick Ewing. Así es, así es. Eder, bueno, por cuestiones de tiempo vamos a seguir avanzando y voy a pedirle a Eder, perdón, que nos hable de este último gran jugador para completar este gran paquete, y es Steve Nash. ¿Qué podemos recordar de Steve Nash, Eder? Bueno, Steve Nash, si nosotros queremos describir la palabra precisión en un solo jugador, yo creo que Steve Nash es el jugador indicado para definir esta palabra. Steve Nash está en la lista, es el tercer máximo jugador con número de asistencias en la historia de la liga. Él llegó a la NBA en ese conocido, ya que hemos hablado mucho, draft de 1996. Él fue escogido en la posición, en el puesto número 15 por los Phoenix Suns. Estuvo 2 años ahí, donde no tuvo mayor repercusión. Y de ahí salió a los Dallas Mavericks, y ese equipo en ese entonces recién lo estaba adquiriendo Mark Cuban, y hizo un tridente muy bueno con Michael Finley y Dirk Nowitzki. De ahí él jugó en este equipo hasta el 2004 y de ahí volvió a los Phoenix Suns por un desacuerdo salarial que tuvo con Mark Cuban, y los Phoenix Suns le ofrecieron una oferta más jugosa, y acá tuvo un dúo muy interesante con Amar Stoudemire. Se hicieron grandes compañeros, hacían jugadas similares que tenían John Stockton y Karl Malone, perfeccionaron ese pick and roll. Y bueno,
Él era muy preciso en sus pases, tenía un porcentaje de 3 puntos increíble, ni hablar. Su porcentaje de tiro libre, es el jugador de toda la historia de la NBA con mayor porcentaje de tiro libre, con un 90.4, si no estoy mal, de porcentaje. Y pues bueno, llegó a a finales de conferencia, eso fue lo más lejos que pudo llegar. El equipo que siempre se les ponía al frente y que no lo podían derrotar era los San Antonio Spurs de Tim Duncan y Manu Ginobili, Tony Parker. Y pues bueno, no sé qué más hablar de este jugador que uno se puede perfectamente, podríamos quedarnos cualquier cantidad de tiempo describiendo las cualidades de Steve Nash, pero pues esto es lo más importante. Unix Classics, la mejor tienda de ropa deportiva y urbana del país. Todo lo relacionado a las ligas deportivas norteamericanas y a las marcas más exclusivas de ropa del ámbito urbano 100% originales. Síguenos en nuestras redes sociales. Un día como hoy. Un día como hoy, 13 de diciembre, pero de 1983, los Detroit Pistons vencen a los Denver Nuggets por el mayor marcador en la historia de la NBA. Este partido quedó 186-184. Fue un partido que tuvo 3 overtimes, 3 tiempos extra. Un 14 de diciembre, pero de 1975, Kareem Abdul-Jabbar, una persona que se ha vuelto un visitante ilustre de esta sección, realiza un nuevo récord en la NBA. Atrapa 29 rebotes defensivos en la victoria 110-100 sobre los Detroit. Cabe recalcar que antes de esta temporada, o sea, les comentaba yo que fue de 1975, los rebotes se contabilizaban todos en grupo. A partir de esta temporada es que se empiezan a contabilizar rebotes ofensivos y rebotes defensivos. Pues bien, Kareem arranca con 29 rebotes defensivos en esa temporada. Un 14 de diciembre también, pero de 1988, los Miami Heat ganan su primer juego en toda la historia de la NBA, derrotando a Los Ángeles Clippers 89-88. ¿Qué es importante o por qué es importante este evento? Porque con esta victoria los Miami rompían una racha de 17 derrotas consecutivas, que fue récord durante muchos años en la NBA, hasta 11 años después, cuando los Clippers igualaron ese mismo récord, 17 derrotas consecutivas. Y para terminar, un 18 de diciembre, pero del 2017, en una ceremonia de medio tiempo en el Staples Center, Los Ángeles Lakers retiraron las camisetas número 8 y 24 de, ya sabemos, de este jugador que tanto queremos, Kobe Bryant. El profe Boja. En este programa, para mi sección del profe Boja, vamos a dejar un poco al lado lo que es el reglamento y nos vamos a meter más a lo que es la estrategia de juego. En este caso les voy a hablar del triángulo ofensivo. El triángulo ofensivo es un sistema de ataque, el sistema de ataque más exitoso y ganador de toda la historia de la NBA. Consiste en armar un triángulo lateral de 3 jugadores en un lado de la cancha y el resto de los jugadores al lado contrario. Es un sistema que no está diseñado para que un jugador sea la estrella del equipo, sino que para que todos los jugadores estén involucrados y en un constante movimiento. La clave del sistema es la libertad controlada a la que se someten los jugadores, sin encasillarlos en una posición y dándoles autonomía para que puedan
complicar de manera diferente las defensivas de un equipo rival. El triángulo ofensivo tiene tres principios. Los principios son juego sin posiciones. Los jugadores no tienen una posición determinada. Todos los jugadores rotan de posición y puede perfectamente un jugador bajito jugar en la posición número 5 y puede un jugador bastante alto jugar en la posición 2 o 3. Entonces, este es uno de los principios. El otro principio es la continuidad. Este sistema se puede ejecutar de manera interrumpida hasta que se presente una oportunidad clara de anotación. Esto es una de las principales diferencias entre las otras jugadas de set que se pueden dar, que puede que la jugada no se haya prestado y no tiene continuidad y perfectamente puede pitar el reloj de posición. Otro principio es que ayuda a desarrollar el jugador. También tiene características. Una de las características es que los 5 jugadores deben estar plenamente integrados a cada instante de este sistema, o si no, el sistema puede que falle. El sistema busca posesiones de control largas. Cualquier jugador de la cancha puede finalizar la jugada. Los jugadores que no son portabalones tienen que estar en constante movimiento haciendo cortes y pantallas indirectas. Y las pantallas no se hacen al portabalón, sino se hacen a los otros cuatro jugadores que pueden estar en cortes o en espera de la misma pantalla. Vamos a hablar un poco rápidamente de la historia del triángulo ofensivo. El triángulo ofensivo fue creado por el entrenador Tex Winter en el año de 1962. Él lo dio a conocer en un libro y hasta el año de 1971 lo empezó a aplicar en la NBA mientras él dirigía a los Houston Rockets, pero no contaba con... Él mismo decía que probablemente el equipo no tenía los jugadores para interpretar este esquema. Hasta el año de 1985 Tex Winter fue contratado por Jerry Krause, el presidente de los Chicago Bulls, como asistente técnico, y ahí fue cuando comenzó a engranar este sistema ofensivo de la mano del señor Phil Jackson, pero hasta el año de 1990 que Phil Jackson ascendió como coach principal, comenzaron a ejecutar el 100% este sistema del triángulo ofensivo. Tex Winter y Phil Jackson decían que no solamente necesitaban que los jugadores fueran talentosos, sino que también inteligentes a la hora de jugar el básquetbol y sobre todo jugadores que se pudieran desprender fácilmente del balón. Y nada, pues cabe la pena resaltar que con este sistema ofensivo, Phil Jackson fue campeón en un total de 11 veces, 6 con los Chicago Bulls y 5 con Los Ángeles Lakers. Y pues me gustaría abrir un espacio de debate en mi sección y les quiero preguntar a mis compañeros y de paso también a los oyentes, les quiero hacer la siguiente pregunta. Michael Jordan, Kobe Bryant, o mejor aún, los Bulls de Chicago y Los Ángeles Lakers, ganadores de los anillos respectivamente en la década de los 90 y los 2000, ¿hubiesen ganado estos anillos sin este sistema ofensivo? Gracias. Dani, ¿qué opinas? Uy, es una pregunta bastante difícil, porque pues es que en los Bulls, por ejemplo, había un jugador como Michael que es un jugador que podría haber hecho todo lo que él quisiera si hubiera sido también solo. Sin embargo, yo sí siento que este triángulo del que nos está hablando el profe Boja hoy fue muy esencial para esos anillos. Entonces yo creo que para resumir y responder rápidamente, yo creería
que los Bulls, por ejemplo, sí habrían ganado anillos, pero no tantos como lo hicieron. Yo sí siento que esa estrategia fue la que hizo jugar y la que hizo ver a Michael también lo grande que es, porque para mí también es el más grande de la historia. Bueno, Edgar. yo también obviamente creo que no, o sea que sin este sistema ellos no hubiesen ganado. Una de las principales razones es que Michael en su etapa primaria era un jugador que dominaba demasiado el balón y si necesitaba meter 50 puntos él lo hacía, si necesitaba 40 él lo hacía. Entonces las defensivas de los equipos rivales, y de pronto la más famosa fue la de los Detroit Pistons, entendieron que el eje de toda la ofensiva era Michael. Y por eso inclusive se hablaba de las reglas Jordan. Y cuando llega este sistema, lo que hace es quitarle a Michael el centro de toda la atención. Y como tú lo explicabas, Pacho, empieza ya a tener jugadores que pueden también manejar el balón y que Michael no tenía que ser el centro de atención. Hoy en día, cuando vemos, por ejemplo, a los Houston Rockets, uno sabe la ofensiva por dónde va a pasar, que va a pasar por las manos de James Harden. Y pueden tener 4 o 5 jugadores pendientes de él, que el pase que haga, que la penetración que haga, pero se vuelve una ofensiva muy fácil de identificar. Entonces, creo que Michael lo ha dicho, que le costó mucho al comienzo asimilar que él ya no iba a ser el eje, sin quitarle el protagonismo, pero ya que querían que la ofensiva fuera mucho más variada. Entonces yo creo que también ya cuando los Lakers traen a Phil Jackson, entendiendo que esa es la filosofía que van a hacer que ellos ganen campeonatos. Inclusive, cuando después de que los Lakers ganan todos estos títulos hasta 2010, eh, bueno, que en paz descanse también para Tex Winter, que fue el creador, este mismo método se llevó a los Knicks y trataron de implementarlo con Carmelo, pero Carmelo sintió que jamás pudo ser parte de esta ofensiva. Entonces, lo que tú decías, no es para todos los jugadores, se necesita cierto tipo de ambiente para que suceda. Y también la NBA, pues obviamente ha evolucionado y ya también el juego es muy diferente. Entonces también mi pregunta sería, no sé si quepa hoy en día el tradicional método del triángulo, porque ya la NBA es muy, muy diferente a lo que fue hace 30 años. Totalmente de acuerdo, Edgar. De hecho, los los entrenadores de hoy en día, con la evolución del triple y el ritmo de juego más que todo, porque este sistema es para, como lo decía, para posiciones largas. El ritmo de juego se ha prestado para que ni siquiera tenga, digamos, un esquema de ofensiva principal, sino yo penetro, abro la línea de tres y busco al mejor lanzador. Y hoy en día, pues, las, las, las ofensivas se trabajan mucho de esta manera, buscar el tiro de tres. Y no sé, la verdad no sé si hoy en día tenga cabida el triángulo ofensivo, pero sin duda alguna es el sistema ofensivo más exitoso de la historia del baloncesto. Y si quieren mi respuesta a la pregunta que yo hice, tal vez Jordan hubiera tenido unos 3 títulos de más de mayor anotador, pero hubiese tenido unos 3 anillos menos. Lo que no sabías de... Bueno, en la sección de lo que no sabías de hoy vamos a hablar un poco de contratos y traigo el tema porque esta misma semana nos despertamos o almorzamos pues con la noticia de que Giannis ha firmado esta extensión por 5 años más, una extensión de $228 millones, que lo hace obviamente el contrato más lucrativo en la historia del baloncesto. Yo creo que estos contratos tan lucrativos cada año, yo creo que se superan los unos a los otros. Eh, Hace poco era Russell Westbrook, fue Damian Lillard, que en este momento Damian Lillard tiene uno de los, o sea, en las proyecciones que ellos tienen, es inclusive aún más alto, porque estos contratos arrancan
por ejemplo, el de Giannis arranca con 41, 42 millones, pero cada año sube un 8%, entonces al final va a estar ganando, el último año va a estar sobre los 50 millones aproximadamente y un promedio de 46. Hey, pero ¿qué es lo importante? No todos los jugadores hoy en día pueden acceder a la condición de ser o tener un contrato tan grande como este. Se deben tener algunos requisitos como lo que son pertenecer a o ser parte de los First NBA Teams, que son los que estén entre los 5 mejores jugadores de la NBA o en el segundo mejor equipo o inclusive hasta en el tercer mejor equipo. Y para acceder a ellos también debe ser reciente campeón del premio MVP, del jugador más valioso o del mejor jugador defensivo. Entonces, no es para todos los jugadores, esto es nivel superestrella, aunque hemos visto en la historia, obviamente, casos que son atípicos y que a veces uno llama y se llama la atención de pronto el dinero tan exorbitante que ganaron, pero se pregunta uno si se lo merecían o no. Por ejemplo, uno de los casos más famosos fue el de Magic Johnson. Yo sí creo que Magic Johnson se merecía cualquier tipo de contrato, pero Magic Johnson se ganó un contrato a los 21 años, en el año 81, y fue en su segundo año de contrato con los Lakers. Los Lakers le hicieron un contrato a él por 25 millones de dólares, que igual para la época sí creo que era mucho dinero, pero el contrato, la cláusula era por 25 años, entonces eso era algo pues como que nadie cree que Magic Johnson va a jugar 25 años y él llegó a jugar creo que 12 años, 11 años con la franquicia nada más. Pero ¿qué fue lo que la marca de los Lakers quería? Él quería que Magic fuera no solamente jugador, sino que después fuese parte de la gerencia. Entonces imagínense, le dieron tanto poder a tan temprana edad. Y cuando uno mira, creo que fue una gran decisión porque Magic se volvió en el logo y en la personificación de los Lakers. Por eso no fue gratis que se llamaran los Lakers o el show de los Lakers en los 80s. Y creo pues que si uno piensa en los Lakers, piensa en Kobe, piensa en Kareem, piensa en Shaquille, pero más que todo piensa en el gran Magic Johnson. Otro de los datos pues de contratos así exorbitantes, Michael en sus primeros años no llegó a ganar contratos tan exorbitantes, sino hasta después de su segunda parte con los Bulls. Él vuelve con los Bulls para el 95-96, tiene un contrato de no de más de 3-4 millones de dólares, pero al final de esa temporada, después de haber ganado el anillo, después de haber tenido el mejor récord para su momento, 72-10, él le dice a la gerencia de los Bulls, que era conocida por ser una gerencia, obviamente que tuvo grandes movimientos, pero que fue una gerencia que decían que era bastante corta en ofrecer contratos largos o contratos muy altos. Él les dijo, mire, si ustedes no me dan este contrato, yo me voy para los Knicks y les aseguro que yo me gano con los Knicks los 2 siguientes títulos. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo la gerencia de los Bulls? Bueno, le ofreció uno de los contratos más grandes de la historia por los siguientes 2 años y en cada año se estaba ganando unos 33 millones de dólares, que si lo ponemos en perspectiva hace 22 años es demasiado dinero. Otros jugadores que tuvieron grandes contratos como Kevin Garnett. Kevin Garnett primero saltó del high school al baloncesto universitario y a los 22 años estaba firmando un contrato de más de 120 millones de dólares y después tuvo una extensión a 100 millones de dólares. Jugadores hoy en día, si tienen un contrato de 5 años, tienen que cumplir por lo menos 2 años bajo el contrato. Antes de eso, no pueden pedir ningún tipo de cambio. Por eso es un poco sorpresivo lo que está pasando con James Harden hoy en día. Él todavía tiene un contrato por 2 años más, pero como ustedes nos hemos dado cuenta, hoy la liga es la liga de los jugadores y eso también es gracias al empoderamiento que han tenido. Otros deportes, las franquicias pueden ser aún más grandes que los jugadores, pero en la NBA nos hemos dado cuenta que gracias a jugadores como LeBron James han hecho que ellos mismos marquen su futuro, que ellos decidan dónde se van. LeBron lo hizo cuando estuvo en 2010, 2009, 2010, que se fue para Miami, después volvió a Cleveland y ahora se fue y firma contratos cada 2 años. Acaba de firmar un contrato ahorita también de 85 millones de dólares, pero también podemos encontrar contratos que son un poco absurdos.
Por ejemplo, a Glenn Davis, de pronto recuerdan Glenn Davis, que le llamaban el Baby Davis, que era bastante robusto, bastante fuerte, que fue campeón con los Celtics en el 2008. A él le daban un incentivo o una bonificación de $500,000 por mantener su estado físico o por no subir de peso, que eso es bastante llamativo. Y también, por ejemplo, en una época muy terrible de los Clippers, a comienzo del 2010, a Baron Davis, que lo conocemos como, bueno, gran armador, gran saltador, campeón de mates, cuando él firmó con los Clippers, a él le dieron una recesión de más o menos unos $30 millones por lograr objetivos. ¿Y cuál era el objetivo? Ganar 30 partidos. Imagínese que le pagan a usted mucho, un dineral solamente por ganar 30 partidos. Ni siquiera le dice por qué clasifica los playoffs, sino porque no sea un equipo tan patético y gane 30 partidos. Entonces, hay, no sé, se manejan, hay muchas cláusulas, hay muchos tipos de contrato, hay muchos incentivos y los jugadores hoy en día por por todas las condiciones sociales que pasan o que hay alrededor de ellos se van a asegurar siempre, siempre el bolsillo. Uno nunca sabe que pasa una lesión, lo vimos ahorita con Klay Thompson, en el pasado también con Latrell Sprewell, con Allen Houston, que fueron contratos que fueron bien, bien malos. Inclusive el mismo Derek Rose, que yo amo y adoro, eh, se dio, se dio unas extensiones muy grandes de dinero, pero desafortunadamente por lesiones no. Entonces, si el dinero está ahí, el 99% de los jugadores, lo diría Paul Pierce, van a ir por el dinero. Entonces, bueno, aquí fue parte de las curiosidades de lo que no sabíamos del baloncesto profesional. En Link Institute. Aprende inglés ahora. Habla. Entiende. Lee. Escribe. Clases virtuales. Métodos exclusivos. Totalmente personalizados. Preparación para exámenes internacionales. Link Institute. Your connection to English language. Actualidad. Esta sección de la actualidad, pues la vamos a arrancar con una de las noticias más sonadas, que es la que ya hemos mencionado durante todo el programa, y es que Giannis firmó una extensión de contrato, la hizo bastante grande esa extensión. Eder, ¿qué podemos decir de esa extensión así rápidamente, ya como para concretar, que lo hemos dicho durante el programa? Sí, Dani, es la extensión más grande, más jugosa de toda la historia de la NBA. Son $228 millones por 5 años. Entonces, a buena hora por Giannis Antetokounmpo. Él se siente cómodo en los Bucks y pues esperemos a ver qué le arman a su alrededor. Esperemos a ver qué pasa. Bueno, algo que está pasando y que se ha dado mucho, a pesar de que pues no son los mismos partidos que podamos ver durante la temporada, pues son los partidos de la pretemporada. ¿Han visto algo, compañeros, Edgar? Pues Dani, sí he estado pendiente de algunos partidos, obviamente el regreso de las prácticas de James Harden, se le veía mucho en fiestas con Little Baby, se veía muchas fotos en strip clubs Gordito, y ¿no? bueno, se le vio un poquito, yo no sé, eso es muy relativo, Pasadito. se le vio un poquito pasadito, pero a ver, yo siento que, no sé, yo no sé qué leer exactamente de él. Sé que él no cambió la idea de que quiere salir. Le trajeron a John Wall, le trajeron a Cousins. Tiene un equipo bien, pero él dice que se quiere ir. Y bueno, yo creo que él va a buscar el mejor ciudad que tenga de pronto la mejor rumba. Entonces Miami puede ser una gran opción. ¿Quién Puede sabe? ser una buena opción, sí. Eder, ¿usted ha visto algún partido? ¿Ha visto de pronto al equipo de Michael Jordan jugar? Sí, señor Dani, pues la verdad he estado muy pendiente de los novatos, de los jugadores elegidos en el draft. Y pues este partido me llama la atención. Este partido fue jugado el sábado. Fue Toronto contra los Hornets, en los que el novato y futuro de Charlotte, el señor LaMelo Ball, anotó
0 puntos. Ay, Pero bueno, Dios, ¿cuántas? ¿qué es Pero ese número? bueno, no hizo puntos, 4 pero hizo bastantes asistencias. asistencias. 4, Dani. Bueno, 4 no son bastantes. Bueno, 4, listo, sí. No, pues para el primer partido. Sí, A ver, y para un partido de pretemporada, donde Sí, no. los titulares no juegan, donde se sientan, donde, o sea, como venir a caerle al chico por no haber hecho No, puntos. yo no le estoy cayendo, yo estoy leyendo la información. Pero yo creo que tenemos que ir más allá de la lectura de unas estadísticas, Estoy de porque acuerdo. cuando uno ve los Ay, no perdieron. el partido, pero los highlights, ¿sabe qué me empieza a motivar? Empiezo a ver cosas, porque eso creo que se trata de la pretemporada, ver algunos patrones y veo que él tiene pues como ¿Un una lanzamiento visión de feo? cancha bien chévere, o sea, bien amplia, y que empieza a generar, para mí lo más importante, química con el equipo, que el equipo empiece a identificar que ese es su armador, que no va a meter un punto el primer partido, listo, perfecto, pero que va a generar quiebres en la defensa, que va a generar buenas habilitaciones, que va a ser parte de un engranaje, que lo empiecen a ver, que lo empiecen a llevar. Ahí es donde yo le pongo una buena calificación o un buen comienzo de pretemporada. Yo, la verdad, le tengo fe, le veo un dinamismo muy diferente al del hermano. El hermano sí me parece un poco más, puede ser muy bueno, pero es quedado como que no tiene espíritu. La Melo yo sí lo veo con bastante, o sea, con mucho fuego y bastante talento, pero con mucho fuego, como con ganas de mostrar muchas cosas. Sí, yo también me sumo, vamos a ver qué pasa. Igual, vuelvo y digo, fue un partido de pretemporada, vamos a ver cómo avanza. ¿Algo más que quieran agregar ustedes, compañeros, con respecto a estos partidos que hayan visto? Yo por mi parte quiero decirles que no quiero abrir tanto la boca, pero quiero decirles que vi a mis Boston y veo que están como entrando en un ritmo de juego bastante interesante. ¿Algo más para anotar para la actualidad sobre esta pretemporada? Yo espero los Sixers hagan un movimiento grande, porque mire, yo no sé si hemos hablado de ellos, pero ahorita trajeron a Seth Curry, el hermano de Stephen Curry. Él es muy buen triplero, él es gran triplero, y creo que es lo que necesitan llenar también al equipo. Tienen a Ben Simmons, tienen a Joel Embiid, pero quieren llenarlos de jugadores perimetrales que obviamente hagan lo que de pronto Ben Simmons ahorita no puede hacer. Y ya lo dijo James Harden, él se ve, si no se ve en los Nets, listo, pero se puede ver en los Pistons. Y ahorita el gerente general es Morris, que fue el gerente de operaciones de los Houston, está ¿en qué? En Filadelfia. Entonces, yo le doy esta semanita de espera para que pase una bomba ahí de transferencias, y veo que los Sixers pueden dar la sorpresa. Perfecto. Gracias, Edgar. Para finalizar, ¿algún equipo que le haya llamado la atención o algo? Dos equipos puntualmente, Dani, me han llamado la atención, y más que dos equipos, dos jugadores en específico. En los Memphis Grizzlies he visto jugar a Ja Morant. Dios mío, este muchacho juega a otra velocidad. Él parece que todos los jugadores jugaran a una tercera, cuarta velocidad. El muchacho pisa el acelerador y se ve en una quinta velocidad. Es asombroso este muchacho. Y también quiero resaltar a Zion Williamson con los Pelicans. Ha tenido un par de partidos muy buenos, con buenos puntos, buenos rebotes, y este equipo mete. Bueno, sí, ya hay varios equipos. Mucho. Sí. Hay varios equipos que se están mostrando cómo son. Vamos dándole cierre al programa. En este momento quiero leerles una última noticia bastante cortica, no es de jugadores, pero influye en el juego, y es que esta es la última temporada que se va a jugar con balones Spalding. A partir de la próxima van a cambiar y van a empezar con balones Wilson. Vamos a leer en este momento a todos nuestros oyentes. En el día de hoy, a la pregunta que quedó la semana pasada con respecto a qué iba a pasar con Harden y con Antetokounmpo, si se iban o se quedaban. Tenemos dos oyentes que están repitiendo en nuestro programa. Un fuerte abrazo para ellos, muchas gracias por escucharnos. Uno es Ricardo Benito, que nos dicen se van los dos. Él asegura que ambos se salen. Bueno,
ya sabemos que hay uno que firmó y que no se iba. Y el otro oyente, un abrazo para él también, es Andrés Martínez, que nos dice, Harden se va, nunca está feliz, Antetokounmpo se queda. Vemos que nuestro oyente Andrés predijo la quedada de Antetokounmpo. Recuerden que esta semana, la pregunta de esta semana es ¿cuál creen ustedes que serán las dos finales de conferencia de la temporada que está arrancando? Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, y que respondan esta pregunta también, que nos ayuden a rotar el programa, que le den like, que le den suscribirse a nuestro canal, que nos ayuden pasando, como les dije en el primer programa, a todos sus amigos el programa, y si no les gusta, que se lo pasen a los enemigos, como decía el maestro Santiago García. La cita es para dentro de 8 días. Feliz noche, Edgar. Dani, profe Boja, muchas gracias a la producción con Mickey. Sí, yo sé que se vienen regalos, se vienen sorpresas, participemos, hagamos esta comunidad del básquet mucho más grande, que nos guste más el deporte. Gracias a todos. Gracias, Edgar. Feliz noche, Eder. Feliz noche, Dani, Edgar, Mickey. Muchas gracias por la producción, oyentes, muy pendientes, los queremos conectados al programa y pues nada, feliz semana. Queridos oyentes, no olviden, la cita es para dentro de hoy en 8 días para hablar de la actualidad del deporte que más nos gusta, el baloncesto. Extiendo las gracias a nuestra producción, Mickey. Chao, feliz noche. Esto fue Zona Pintada.